Primera de Tesalonicenses y el capítulo 1, el inicio de la carta. La primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1 y el inicio de la carta. Voy a leer los 10 versículos, el capítulo 1 entero, y luego reflexionaré un poquito en este primer capítulo. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión en este capítulo que nos lleve a pensar en cómo luce una iglesia saludable, una iglesia firme, una iglesia que luce bien a los ojos del Señor. ¿Cómo debería ser aquella iglesia que a Dios le agrada, aquella iglesia que a Dios le complace? Cuando nosotros vemos a Pablo escribir las epístolas, no todas tienen el mismo tono. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, el tono de sus palabras es un tono muy correctivo. Los Gálatas eran unos hermanos que habían creído el Evangelio, pero ahora estaban dando oído a judaizantes y estaban volviendo a tradiciones pasadas y estaban abandonando el Evangelio que habían creído. Y Pablo manda una carta bien dura, con un tono bien correctivo, incluso llega a decirles: me temo que he trabajado en vano con vosotros. Es en pocas palabras que Pablo les está diciendo: creo que he podido perder el tiempo con vosotros y espero que nunca nadie nos tenga que decir eso en el Señor. Por otro lado, Pablo también escribe cartas como la carta que escribe a los Corintios, especialmente la primera, donde tenemos una iglesia llena de dones, de manifestaciones, entre comillas, de cosas espirituales, pero una iglesia inmadura, una iglesia desordenada, caótica, y es un lugar donde Pablo empieza a escribir con un tono también de corrección para llamarlos a la madurez, a la disciplina, a la unión. Pablo incluso les tiene que decir: me parece que os tengo que hablar como carnales, siendo espirituales, es decir, sois hijos de Dios, pero parece que os tengo que hablar como si fuerais mundanos, porque hay divisiones, hay conflictos, unos dicen que de Pablo, otros de Apolos, hay tensiones, o sea, cada una de las cartas tiene un tono diferente. Pero cuando vemos la carta a los tesalonicenses, el tono es como felicitaciones, no hay nada malo que decir. Y a mí me agradaría, ¿no?, que el Señor mirara nuestra vida y en este caso nuestra iglesia, porque nuestro cristianismo no es individual, somos parte de iglesias locales, cada uno va a una iglesia. En el fondo yo no quiero estar bien delante del Señor, yo quiero que nuestra iglesia esté bien. Yo quiero que con aquellos que congrego, que camino, luzcamos bien delante del Señor. Seamos una iglesia adecuada, bíblica, saludable. Así que vamos a ver algunas características rápido aquí de qué queremos que nuestras iglesias tengan, qué anhelamos que nuestras iglesias tengan, para que si el Señor las mira diga: estoy contento con esa congregación, estoy contento con esa iglesia local. Empezamos desde el versículo 2, porque al principio se presenta a Pablo y aquellos que escriben la carta,
Y leemos: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Así que lo primero que vemos aquí es el liderazgo de la iglesia. Y una de las cosas que Pablo menciona aquí y menciona en otras ocasiones es la dedicación que tenía a orar por los creyentes. Pablo les está diciendo: continuamente oramos por vosotros, os llevamos en nuestras oraciones. Cuando nosotros pensamos en cuál es la mayor característica de un pastor y se lo preguntamos a la gente, normalmente hablan de su predicación, de su doctrina, de su conocimiento teológico, y esas cosas son importantes. Pero ¿por qué no pensamos que la primera característica de un pastor sea el amor por las almas, el amor por las ovejas? Porque puede ser un gran teólogo y no tener el corazón de un pastor. Puede ser un gran maestro y no tener el corazón de un pastor. Hay gente que ha nacido para enseñar, pero no para pastorear. Hay gente que ha nacido para predicar, pero no para pastorear. Pablo no era solamente un gran teólogo y un gran predicador. Pablo amaba las almas. Y la mayor manera de mostrar que amas a alguien es orar por él. Porque obviamente mis capacidades son limitadas para ayudar a una persona, pero las capacidades de Dios no lo son. Y un pastor que diariamente ora por su iglesia, eso es una de las mayores cosas que podemos ver en una congregación. Un pastor que tiene presente a su iglesia en sus oraciones, que cada día recuerda a aquellos a los que cuida, a aquellos a los que enseña, a aquellos a los que pastorea. Un liderazgo que ama a la iglesia es fundamental. Yo no digo que la doctrina no lo sea, es obviamente algo muy necesario. Pablo es el primero que llama a Timoteo a predicar: cuídate de ti mismo y de la doctrina, predica lo que está conforme a la sana doctrina. Pero ¿de qué vale eso si no hay amor? Hoy tenemos púlpitos llenos de maestros y teólogos, pero que carecen de un corazón pastoral. El pastor Charles Spurgeon, uno de los mayores referentes para los bautistas, incluso calvinistas de hoy, él decía que el pastor debe oler a oveja. El pastor no debe oler solo a la madera del púlpito, el pastor debe oler a oveja. Así que la primera característica es un liderazgo que ama a la iglesia. Ahora, a partir del versículo 3 nos va a dar características de la iglesia. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, tres palabras que aquí aparecen que son muy importantes: obra de fe, trabajo de amor y firmeza en la esperanza. La primera cosa, una iglesia que tiene obra de fe, no es solamente que tiene fe. Él dice que tiene vuestra obra de fe. Santiago, cuando habla de la fe, habla de que la fe verdadera, la fe salvífica, la fe que viene del Señor, es una fe fructífera, es una fe que obra, es una fe que tiene un resultado. Obviamente conoceréis personas que creen en Dios, pero ¿cómo viven? Es decir, yo conozco infinidad de personas que tienen... Yo siempre hablo de varios tipos de fe, y para que me entiendan. Por ejemplo, fe cultural. La mayoría de ustedes vienen de países que, bueno, yo siempre digo que se parecen a España, pero hace unos años. Es decir, creo que acabarán con las mismas ideologías y carácter que nosotros, solo que un tiempo después. Porque mi suegra a veces decía: no, los hombres en España son muy afeminados, con eso de ser metrosexuales, en Brasil son machos. Y yo luego pasaban un par o tres de años y los veía con las cejitas, te digo, no, todo llega pero un tiempo después, todo llega pero un tiempo después. Pero actualmente, y quizá ya está cambiando, países como Colombia o quizá Puerto Rico o Ecuador o México son países creyentes. O sea, es raro encontrar ateos por la calle. En España también era extraño, pero son creyentes y viven en el trago, en el maltrato, en los divorcios, en matrimonios destrozados. O sea, tienen una fe cultural. Nacemos en países donde se nos enseña a creer en Dios, en cierta manera a respetar a Dios, que no es respeto, pero tienen a Dios presente en la cabeza, pero esa fe está muerta, esa fe no ha dado fruto en su vida. Hay otro tipo de fe, yo le llamo la fe familiar. Hay gente que viene de una casa creyente y de que sus papás le hablaban de Dios y les hablaba de la abuela y tienen a Dios rondando la cabeza, pero tampoco es una fe que dé fruto. Y luego hay una fe verdadera, la fe que es un don de Dios, la fe que no te la da mamá, no te la da papá, no te la da el país, es una fe que solo Dios puede dar. Y esa fe, dice Santiago, que tiene fruto. Santiago afirma que la fe sin obras es muerta, que hasta los demonios creen. Es que el diablo cree, los demonios creen. Decir yo creo en Dios no sirve de nada. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago.
Cuando aquí Pablo está hablando de la iglesia, dice que tiene obras de fe. No necesitamos una iglesia que crea, necesitamos una iglesia que manifieste su fe. Una iglesia que en sus frutos, en su conducta, en su comportamiento, muestre que ha creído el Evangelio. Una iglesia que muestre con su manera de vivir, de relacionarse y de andar, que ha creído en Jesucristo. Mark Dever, un pastor norteamericano, dice que la iglesia es el Evangelio hecho visible. Nosotros no somos el Evangelio hecho visible, la iglesia es el Evangelio hecho visible. Hermanos, yo solo no puedo decirle a la gente, Dios ha salvado un pueblo. Pero nosotros hoy sí podemos decir, Dios ha salvado un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Si yo voy diciendo eso, parece que Dios ha salvado un español. Pero no, Dios ha salvado un pueblo. Dios ha unido personas que probablemente no nos habríamos llevado bien sin Cristo, que incluso algunos tendríamos racismo, diferencias entre países, y estamos aquí, nos tratamos en 2 días como si fuéramos familia, con confianza, con cercanía, da la sensación de que nos hemos visto hace tiempo. ¿Quién hace eso? Eso es solo la obra del Evangelio en nuestras vidas. Si no, estaríamos cada uno en una esquinita del restaurante, pero bajamos ya buscando la mesa, sentarnos con los hermanos, conversar un rato y digo, oh, eso hace unos años no sería así en mi vida. Pero eso es el Evangelio hecho visible. Somos los redimidos del Señor. La iglesia tiene que tener obras de fe, mostrar con su acción, mostrar con su testimonio, con su vivencia, esa fe que dice tener. Por otro lado, también dice que tiene trabajo de amor. La iglesia, si no tiene amor, no es iglesia. Hermanos amados, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios y por lo tanto debemos representar a Dios. Y de cierta manera debemos representar cada uno de sus atributos, de una manera imperfecta, pero debemos hacerlo. Cuando, no sé si se estila esa palabra en sus países, la palabra bacanal, es una palabra que usamos para desorden, fiestas, celebraciones muy paganas y pecaminosas, llenas de bebida, de sexualidad, de orgías. A eso se le llamaba, y yo creo que en el diccionario de la Real Academia aparece ahí como bacanal. Pero esa palabra proviene del dios Baco. Era un dios adorado en un contexto pagano, que su celebración giraba en torno a mujeres, hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, vinos, borrachera. Y claro, de ese dios, pues su celebración típica, de Afrodita, sus prostitutas en el templo, de Baal, sus cultos paganos, pero de un Dios santo, su pueblo debe representarlo. Si Dios no fuera como es, nosotros podríamos ser de otra manera, pero todo lo que Dios pide de nosotros es que lo representemos a Él. Somos la embajada de Dios en la tierra. Entonces, Dios es santo, Dios mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Él pide que seamos un pueblo que muestra amor porque Dios es amor. Entonces la iglesia debe mostrar amor. Y tristemente, la iglesia carece últimamente de amor. Amor por el prójimo, amor por alguien más que no sea nuestro propio ombligo. Y la iglesia debe esforzarse por manifestar el amor de Dios. Debe esforzarse y debemos orar. Y a veces debemos reconocer y ser honestos con nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame a amar. Porque no me nace, o sea, no es algo que me salga por las esporas automáticamente. Me cuesta darme, me cuesta entregarme, me cuesta pensar en el prójimo. Ayúdame porque eso es lo que manifiesta tu amor, tu gracia, manifiesta a Cristo y su compasión. Así que debe mostrar obras de fe, trabajo de amor, pero también debe mostrar la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. Y hermanos, firmeza es una palabra que le falta mucho a la iglesia. Yo reconozco que una de las cosas que más me está preocupando es que estoy viendo una iglesia muy cobarde. Una iglesia que no tiene voz en un mundo que grita mentiras. Porque yo no sé en qué cabeza alguien nos ha enseñado que si salimos a la calle y gritamos contra la ideología y gritamos contra eso, no es cristiano. A ver, se puede tener voz y ser manso. No digo que vayamos a quemar containers y pintar paredes, pero tenemos derecho a salir a la calle y decir el aborto es pecado, decir esto es pecado, así como ellos tienen su voz. Nosotros debemos alzar la voz contra la mentira, alzar la voz contra huecas sutilezas, contra vanas filosofías, y debemos hacerlo con valentía. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, nosotros debemos entender
que la iglesia es llamada a estar firme en su esperanza, firme en cuanto a la venida del Señor, firme en cuanto a las enseñanzas de Cristo, firme en cuanto a los valores cristianos. Y últimamente tenemos una iglesia muy llevada por el viento. Cualquier doctrina mundana que entra cambia los altares, las formas, los cultos, la predicación. La iglesia es muy adaptable. A mí me da miedo cuando la iglesia es camaleónica. A mí me da miedo cuando la iglesia se adapta al mundo para ganar al mundo, como si la iglesia tuviera que hacer un puente entre Dios y la palabra. No, no, no. La iglesia debe ser diferente al mundo. La esencia de la iglesia es que no somos como el mundo. La esencia de la iglesia es que no le podemos decir al mundo, somos como vosotros. No nos parecemos en nada. Es que en nada, el mundo y nosotros no se parecen. Número 1, hijos del diablo, nosotros de Dios. Número 2, ellos en las tinieblas, nosotros en la luz. Número 3, ellos van al infierno, nosotros a la gloria eterna. Número 4, nosotros consideramos el matrimonio hombre-mujer para toda la vida, ellos no. Número 5, nosotros defendemos la vida, prohibimos la muerte, ellos al revés. Número 6, la mayoría de valores en cuanto a la sexualidad, ellos viven, bueno, el libertinaje, la promiscuidad, nosotros la integridad, la virginidad hasta el matrimonio. ¿No? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos? No nos parecemos en valores, nos parecemos en fisionomía, en forma, en apariencia, pero por dentro y eternamente, espiritualmente. La iglesia debe estar firme en sus convicciones, firme en sus valores. Y se nos viene una guerra en España, en muchos lugares, ideológica, filosófica, que la iglesia va a tener que mantener firmeza en el Señor, en medio de todas esas cosas que nos van a gritar y nos van a decir. Pero mira cómo sigue el texto. Sabiendo, hermanos amados de Dios, de su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Esto, aunque parezca mentira, yo creo que es sumamente importante. La iglesia necesita una predicación en el poder de Dios. Una de las cosas que debemos entender, que la predicación no es solo en palabras. Pablo en una ocasión dijo, yo no vine con palabras humanas. Yo no vine con palabras de sabiduría, yo no vine con puro conocimiento humano, yo vine en el poder de Dios. Y yo creo que la iglesia necesita predicadores que vayan a predicar en el poder de Dios. No solamente a recitar versículos, no solamente a dar una exposición teológica perfecta, no solamente a mostrar una predicación elocuente, sino predicadores que vayan en el poder de Dios. Y no me refiero a nada místico y nada extraño, me refiero a predicadores que vayan después de pasar tiempo con Dios, dependientes de Dios, buscando la ayuda de Dios, reconociendo que si el Espíritu Santo no obra en la predicación, solo va a ser palabras y no va a tener ningún fruto y ningún efecto en las personas. Cada predicador debería subir al púlpito en su corazón diciéndole al Señor, ve delante, si tú no obras, aquí no va a pasar nada, dependo de ti. El púlpito, úsame como un títere, obra con poder a través de mi vida. Y Pablo lo deja muy claro, nuestra predicación fue con poder en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ya llego al final, 3 cositas más y termino. Aquí vemos otra cosa, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una iglesia que luce bien, es una iglesia que su liderazgo le puede decir a los creyentes, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Mira lo que está diciendo Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso es maravilloso, porque hoy escuchas a los predicadores decir, hermano, no me mires a mí, mira a Jesús, yo soy imperfecto, y para mí es una justificación de, yo tengo una vida desordenada, pero no importa, aquí todo el mundo peca, así que mirad a Jesús, que es el único perfecto. Pero Pablo no dice eso, Pablo dice, miradme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pero yo no doy por hecho que Pablo fuera perfecto. El mismo Pablo en ocasiones, Romanos 7 dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Pablo tenía luchas, Pablo seguramente fallaba, pero era íntegro. Es decir, no era perfecto, pero tampoco una persona que vivía en pecado. Podía tener sus deslices, sus caídas, pero era un hombre que transmitía la esencia de un carácter piadoso y conforme supongo que a lo que él mismo establece para los pastores en 1 de Timoteo. El que anhela obispado, buena obra desea, pero el pastor, el maestro, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, y entiendo que Pablo cumplía todo eso. Entonces, no era perfecto, pero podía decirle a la gente, miradme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y entonces, una iglesia es aquella que tanto sus líderes viven una vida piadosa, ejemplar para la congregación, y la congregación imita ese carácter piadoso en sus líderes. Y ojalá Dios levante iglesias que no solo tengan buena doctrina, sino buena vida. Porque, hermanos, sana doctrina es sana vida. Si no hay vida, esa doctrina está seca y entonces algo falta. Y el versículo 8 dice algo maravilloso, perdón, el 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Una iglesia que luce bien es la iglesia que puede llegar a ser un ejemplo a otras iglesias. A otras iglesias. Nosotros sabemos que Jesús tiene una iglesia, pero esa iglesia actualmente está formada por iglesias locales, congregaciones repartidas por todo el mundo, y se van formando iglesias, se van plantando iglesias. Y cuando se planta una iglesia muchas veces no tienen referentes. Y qué bueno sería ser aquella iglesia que sirve de referente a otras iglesias que están empezando. Decir, oye, como esta iglesia nuestra tiene que hacer cambios, tiene que mejorar cosas, ¿a quién podemos mirar? Ah, mira aquella iglesia. Mira sus alabanzas, mira sus pastores, mira su predicación, mira su piedad, mira su santidad, mira su comportamiento. Y Pablo le dice, habéis venido a ser un ejemplo a otros creyentes. Y hermanos, yo desearía que mi vida pudiera ser así. Hermanos, yo siempre uso esta frase con amigos en la iglesia, con hermanos. Digo, hermano, tú puedes ser o un ejemplo o una excusa. O tú puedes ser alguien que mire y diga, ah, pero si él lo hace, ah, pero si él es así, ah, pero mira al diácono, ah, pero mira al pastor. O tú puedes ser una excusa para que otro siga con una vida desordenada, o tú puedes ser el ejemplo y decir, yo quiero tener ese matrimonio, yo quiero ser un esposo así. No, mira, yo no soy tan mal esposo porque ese está peor que ellos. Yo no quiero ser el motivo para que alguien se excuse, sino el motivo para que alguien quiera cambiar. Es decir, oye, mira cómo anda ese hermano, mira, joven, pero mira cómo es piadoso, cómo busca al Señor. Hermano, que le podamos pedir al Señor que no solo nuestras iglesias, sino nosotros mismos podamos ser un ejemplo para otros creyentes. Constantemente llegan gente nueva a nuestras iglesias. No saben nada de Jesús. ¿Cómo anda Jesús? ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo vive Jesús? Bueno, hasta que aprendan tanto lo tienen que ver. ¿Y dónde lo van a ver? Lo tienen que ver en nosotros, lo tienen que ver en nuestra vida. Y finalmente, el versículo 8, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esto para mí es fundamental. La palabra ha salido de vosotros y ha resonado por todos los lugares. La cosa más olvidada de la iglesia es la gran comisión. La iglesia últimamente está muy centrada, y a mí me gustan las conferencias, disfruto los conciertos cristianos, pero la iglesia está olvidando que la iglesia tiene una misión. Realmente, miren, voy a ser honesto, no es que estén mal, pero el Señor no nos mandó a abrir comedores sociales, orfanatos, hospitales, escuelas. El Señor no nos mandó a hacer obra social y de caridad, que no está mal, pero esa no es la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Hay mucha gente que se calma su conciencia porque tiene una obra social, participa en un hospital, en un comedor, reparte comida a los necesitados, pero ¿de qué vale mandarlo con el estómago lleno al infierno? ¿De qué vale mandarlo curado o con un piso y sin necesidad económica, si acaba sus días en el infierno porque no le predicamos en el evangelio? Entonces nosotros debemos entender que la misión principal de la iglesia es que el evangelio corra, que el evangelio corra. Y hermanos, todavía faltan muchas personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor, que cada día pasan a nuestro alrededor, están presentes en nuestras vidas laborales, y no vamos a esperar que un día visiten la iglesia o alguien se los encuentre por la calle y les predique cuando nosotros los vemos 8 horas al día. Entonces, con sabiduría y discernimiento, la iglesia debe cumplir la gran comisión. Y yo siempre le digo a las personas que la gran comisión no es, nosotros tenemos en la iglesia grupo de evangelismo, pero hay gente que dice, vuestra iglesia evangeliza, sí, tenemos grupo de evangelismo. Digo, ya, están evangelizando ellos, no tú.
Que tu iglesia tenga grupo de evangelismo no significa que tú estés evangelizando. Que hay gente que cree que como soy parte de una iglesia que tiene grupo de evangelismo, yo también lo estoy haciendo. No, no significa eso. Es más, los grupos de evangelismo no son ni obligatorios en una iglesia. Hay gente que se enfada, es que en mi iglesia no hay grupo de evangelismo. Yo siempre digo, pues hazlo tú. O sea, no necesitamos ese grupo, ni un evento. El evangelismo debería ser cultura para el creyente, es estilo de vida. No sé, van todos los días a tomar el café. En España hay cultura de cafetería, pues todos los días a la misma carnicería, al mismo súper, ya conocen a María, la que les cobra en el supermercado. Pues María, hay que saber si es creyente. María, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Tus hijos? Cultivo una amistad y de allí pues hablo del Señor. Es que somos creyentes, ¿no? El evangelio debería estar en nuestra vida diaria. Nos están llamando a orar. Así que, hermanos, tengan presente estas cosas que hemos visto en estos versículos y aplíquenlo a su vida y intenten llevarlo también a sus iglesias para que seamos una iglesia que el Señor pueda felicitar. Hacemos una oración, pero no porque nos estén llamando, hacemos una oración porque ha coincidido, ha coincidido, a no ser que les haya gustado el devocional. Señor, quiero pedirte en esta hora que nos ayudes a ser una iglesia que luce conforme a tu voluntad, una iglesia, Señor, que ama a sus hermanos, una iglesia que muestra la fe por sus obras, que muestra el amor en sus actos, que es firme en el evangelio y en la esperanza que tenemos en Cristo. Una iglesia, Señor, que tiene líderes con un carácter piadoso y una iglesia que imita el carácter piadoso de sus líderes y especialmente que todos imitan a Cristo. Una iglesia, Señor, que puede ser un ejemplo a otros creyentes y una iglesia que no olvida la gran comisión y que predica el evangelio a toda criatura hasta que el evangelio recorra todos los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, a llevar ese pequeño mensaje, esa breve reflexión a nuestro corazón y aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.